es momento de, bueno, hablar un poquito más, ya saben, sobre esas cuestiones que al final suponen exponerse en público, tener que dejar una reflexión, ¿por qué no enfrentarse a alguna prueba y que nos cuesta un poquito más? Saben ustedes que en Abra Palabra lo que hacemos sin duda es, bueno, pues buscar evidentemente, ¿no?, un referente orador para que, bueno, pues cada cierto tiempo acuda con nosotros a los estudios y nos dé tips, ideas, consejos para que esa vergüenza, esas sensaciones que generan cierta inseguridad, al final no sean así. Y hoy vamos a hablar de cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Lo hacemos, como bien saben, con el escritor y además responsable de la agencia Zumum Creativos, Miche Sonen. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que esta vez sí. Vamos a hablar de la entrevista de trabajo. Yo no sé por dónde empezar. O sea, quiero que lo digas tú, porque es que aquí esto es como, si me permite la expresión, como algunas otras cuestiones de la vida, que nunca sabes cómo te va a ir. Va a depender un poco, en este caso, también de las habilidades personales que uno tenga. Claro, a ver, realmente tampoco la oratoria nos va a ayudar mucho, estos conocimientos, estos tips que os voy a dar ahora, pero esto no son matemáticas. Te puede ir muy bien, regular o mal, en función de muchas circunstancias y no solo la comunicación. Pero desde luego, mejorar la comunicación no va a ser milagroso, pero sí que nos va a permitir, si damos el perfil idóneo para ese puesto, dejar constancia de ello y que nuestros interlocutores lo comprendan, ¿no? Realmente en una entrevista de trabajo nos podemos encontrar dos situaciones de comunicación. Una es una conversación cuando nos enfrentamos a un reclutador único, sea pues de una empresa de recursos humanos, o sea pues un responsable de la organización a la que queremos empezar a trabajar o su gerente, o podemos encontrarnos con un discurso bidireccional cuando nos enfrentamos a un comité de selección, pues 2, 3 o 4 personas que están ahí y todavía nos impresionan, no, todavía más, ¿no? Parece bueno, que vete a saber lo que nos vamos a encontrar ahí. Claro, sí. Pero no deja de ser... Como, no sé, 8 ojos mirando, imponen, ¿no?, más que 2, ¿no? Pero no deja de ser como un mini discurso en realidad, no es algo tan alejado de lo que hacemos en el día a día. Hay unos principios básicos de la oratoria que podemos aplicar de entrada a estas entrevistas de trabajo. En primer lugar, eso que yo llamo los estudios previos, prepararte la entrevista de trabajo. Empápate, conoce muy bien cuál es la empresa, cuál es su filosofía, qué están buscando, cómo trabajan, si es una empresa con un estilo más formal o informal. Todo eso te va a permitir adecuar tu imagen, lo que cuentas, cómo te muestras, a lo que ellos realmente están buscando. Si no lo sabes, evidentemente tendrás problemas, porque podrás dar una imagen totalmente distinta a lo que ellos están tratando de encontrar. Es importante también, y esto parece un poco tonto que yo lo diga, pero os vais a dar cuenta enseguida de que tiene su miga, que analicemos nosotros qué y por qué buscamos en esa entrevista de trabajo. Me diréis, hombre, pues conseguir el puesto, si no, ¿para qué vas? Vale, pero ¿a cualquier precio? Si te dicen, oye, empiezas a trabajar mañana, no te pago durante 6 meses, vas a estar 12 horas al día, pero puedes empezar en esta empresa. Pues si no tienes claro lo que buscas, te van a pillar en un renuncio. Evidentemente, de entrada no es el plan de nuestra vida, pero igual meter la cabeza en esa empresa nos puede abrir muchas puertas y podremos estar en cierta medida predispuestos en según qué situación. Si no sabemos también ese análisis personal, si no lo hemos hecho, podemos tener problemas para responder a ciertas preguntas o enfrentarnos a ciertas situaciones en las que se pueden dar en esa entrevista de trabajo. Me salgo del guión, es cierto que se buscan preguntas, bueno, pues en algunas entrevistas de trabajo, que a raíz de las respuestas se conocen ciertos rasgos de la personalidad. Pero esto es muy fácil de entender. Si tú estás seleccionando personal, ¿qué buscas? A la persona idónea para el puesto de trabajo, el perfil que tú tienes. Todo aquello que te permita evaluar o conocer cómo es esa persona y saber si responde o no ante esa realidad que tú buscas, te va a ayudar, con lo cual la respuesta es sí. Se hacen preguntas trampa o se plantean situaciones especiales para conocer mejor a los candidatos. Está muy en boga también pues esas experiencias prácticas donde no hay una entrevista al uso, sino que se reúnen a 4, 5 o 10 candidatos y se plantea un tema para que cada uno se muestre cómo es. Tengo que liderar la reunión, tengo que estar a la expectativa, tengo que quedarme callado, depende del perfil que la empresa esté buscando, encaja mejor un comportamiento u otro. Es decir, no lo sabemos de antemano, tendrás que ser tú mismo y desenvolverte correctamente en
esa situación. ¿Qué tenemos que conseguir, por tanto? Nivel experto en la materia, en la empresa, en lo que yo busco, ideas propias, no intentes dar una imagen distinta a la que tú eres, porque lo que buscan es algo que no sabes lo que es, y evidentemente siempre es mejor entrar a trabajar porque eres el perfil que buscan, que no porque pareces el perfil que buscan, porque a lo mejor al cabo de 2, 3 o 4 semanas ni tú estás contento con el puesto, ni ellos contigo. Auténtico. Naturalidad, autenticidad, entusiasmo. Ya sé que esto es otra entrevista de trabajo y no me coge, no me estoy jugando aquí no sé qué, pero si no estás entusiasmado no vas a transmitir entusiasmo. Y las personas tristes o mediocres emocionalmente hablando no enganchan, no atraen, no te gusta fichar a estas personas para tus equipos, buscas gente que contagie dinamismo y ganas de hacer las cosas. ¿Cómo tenemos que tener el cuerpo? Aparte de templado. En el mejor estado posible, no haber trasnochado, haber comido bien pero no mucho, no haber abusado de según qué sustancias. Está claro. Bromas aparte, a nivel de comunicación yo siempre lo digo, la comunicación verbal y la no verbal, el cuerpo y lo que decimos van de la mano, no son elementos diferentes que tenemos que trabajar de manera distinta, por lo cual tenemos que buscar un todo único. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Fundamentalmente, os lo acabo de decir con el tema del entusiasmo, el ánimo adecuado, estar positivo, estar convencido, estar entusiasmado, saber perfectamente que me siento a gusto para hacer esa entrevista. Si yo estoy preocupado, si yo estoy hastiado, si yo estoy cansado de hacer entrevistas de trabajo, mi corporalidad lo va a transmitir. O soy el mejor actor del mundo y aun con todo tendré dificultades para transmitir naturalidad si estoy fingiendo mi corporalidad, o realmente no voy a transmitir la imagen que ellos están buscando. Así que lo mejor es pues ser tú mismo y estar en condiciones óptimas y trabajar tu mundo interior. Me dices, hombre, esto es muy difícil, pero es más fácil que estar pensando en cada momento cómo muevo la ceja, cómo muevo la mano, a dónde miro o dejo de mirar en cada momento. Si tu energía es positiva y fluye, tu corporalidad va con ella. Energía positiva, ánimo adecuado, algún gesto... Bueno, los que te fluyan. Hay gente que es más expresiva corporalmente, que movemos mucho las manos, otros no. Deja que tu cuerpo hable por sí solo. Si tu energía es la positiva y tu ánimo es el correcto, eso lo vas a transmitir como haces en tu vida diaria, con tu gente, con tus amigos y tal. ¿Qué me pongo, qué me dejo de poner? Es otra pregunta clave, ¿no? Eso va para otra sección. Dices, hombre, pues evidentemente yo voy a ser aquí menos ambiguo de lo que parece al principio. La mejor versión de ti misma, de ti mismo, acorde con la empresa en la que vas a trabajar. Si tú quieres trabajar como broker en una compañía internacional, hombre, pues ir con una camiseta heavy o con un mensaje de barrio, con unos pantalones rotos y el pelo mal afeitado y con el pelo desmarañado, pues no es la mejor versión de lo que se espera que un broker debe ser. Si vas a trabajar en un estudio creativo, pues todo lo contrario, a lo mejor ir con una americana, una corbata apiñada hasta aquí y con el pelo engominado, o las chicas con un trajecito muy chic pero muy poco funcional, pues encorsetados, pues no es lo que se busca. Por eso digo, equilibrio entre cómo te sientes cómodo. Tú no te puedes disfrazar de otro que no eres porque no vas a fluir. Pero dentro de tu realidad, pues adáptate a lo que, como has hecho estudios previos de la empresa y sabes cómo funcionan y qué estilo tienen y qué perfil están buscando más o menos, pues trata de dar esa mejor versión de ti misma, ese punto de unión donde coincide, donde tú estás a gusto y donde la empresa encuentra lo que trata de conseguir. Bueno, pues esto en cuanto al que me pongo y a, pues eso, los mensajes no verbales que decimos nosotros, o los gestos, ¿no? Los que tienen que ver con la gestualidad, con la corporalidad. Ahora bien, Mitchell, me gustaría contarnos bien esos tips que damos siempre a la hora de comunicarte, ¿no? Yo creo que llegaremos a todos, pero si no, también te digo, haremos entrevista de trabajo versión 2, pues para todos aquellos que nos quieran seguir y que al final quieran empaparse un poquito más, ¿no? Perfecto. Tips para comunicarse bien, correcto, en forma, en tiempo, para dar una buena sensación en general. Para empezar, no dramatizar. Esto es una comunicación, con un seleccionador, con un reclutador, con un gerente, pero con gente humana como nosotros, con lo cual tenemos que hablar de manera humana, de manera educada y de manera proactiva. Escuchamos sin interrumpir. Ojo a aquello que decía el rey Faisal, que tenemos 2 orejas y una boca, por lo que deberíamos escuchar el doble de tiempo de lo que hablamos. A veces tenemos la sensación o la necesidad de que tenemos que llenar la entrevista de mucha información, pues para poder contar todo lo que queremos y demostrar que somos el number one o que somos perfectos.
pero a lo mejor la clave está en escuchar lo que nos están preguntando, porque si tú dices muchas cosas pero no contestas a lo que ellos buscan, o si están tratando de encontrar una persona con una capacidad empática, con una capacidad de entender la realidad, que no se precipita, pues claro, ese perfil no lo estamos dando de esa manera. Así que vamos a escuchar muy bien lo que se nos pide en cada momento. Vamos a usar un vocabulario y un tratamiento adecuado. Vuelvo un poco a lo que os decía antes con la apariencia. ¿Qué lenguaje utilizo? Pues dependiendo del interlocutor al que te diriges y de la empresa. Fíjate también aquello de allí donde fueres, haz lo que vieres. Si te tutean, tú decides si tuteas o no. Muchas veces tendemos a no hacerlo, pero claro, si tú no te sientes cómodo con el usted, pues tutea, porque vale más que tutees de manera educada y respetuosa a que 2 veces digas usted y 3 digas tú. Yeah. Evidentemente lo que no tenemos que hacer es tratar de bajo ningún concepto. No. ¿Dónde vas, maño? Tal. Esto es una reunión seria, pero dentro de ese respeto y esa normalidad humana, creo que todos sabemos dónde nos movemos en cada momento. Si te dan un ambiente más cercano, más formal, te invitan a esa cordialidad, pues bueno, siempre sin saltarte esos límites, pues puedes meterte en ese terreno. En caso de duda, sé prudente y vale más apostar por un exceso de respeto que por un desenfado excesivo. Bueno, pues esto es importante también. Vocabulario y tratamiento adecuados. Sigamos. Lanzar la voz. A veces no nos damos cuenta y hablamos para nuestra camisita, así, sin que nadie... Es como, a ver, realmente no es que no nos demos cuenta, es que algo nos frena esa actitud que os decía antes, sí, y nuestra corporalidad nos encogemos. Tenemos miedo, nerviosismo, un exceso de responsabilidad. Tenemos que ir allí y demostrar lo que somos, la energía. Pero para esto es tan sencillo como intentar mirar a los ojos, a la cara de nuestro interlocutor. Si hay varios, pues ir repartiendo esas miradas. Y entonces ya nuestro cuerpo está diciendo que estamos lanzando la voz para que me escuchen ellos. No tenemos que trabajarlo especialmente. Simplemente ese mecanismo, ese recurso de tenerlo en cuenta, levantar la cabeza y decir esto va para vosotros. Evidentemente no se trata de ser Pavarotti y lanzar la voz como si estuviéramos gritando que no hubiera un mañana, pero dentro de esa normalidad proporcionada tenemos que ser capaces de transmitir seguridad, pero sin soberbia, sin exceso, sin aquí estoy yo y vosotros estáis aquí a mi disposición, ¿no? Yeah. Porque no nos olvidemos que estamos pidiendo algo, una oportunidad de trabajar. Pero al mismo tiempo, esto también nos engrandece, no tenemos que olvidarnos que ellos están buscando a un perfil idóneo para trabajar en su empresa. Están tan interesados como nosotros en que eso se lleve a buen puerto, siempre y cuando seamos el candidato idóneo, el perfil perfecto que ellos están buscando. Si es así, vamos con seguridad, vamos a contárselo, vamos a demostrarlo y llegaremos a un acuerdo. Pues eso, la voz, que debe ser de forma apropiada. ¿Sabes lo que estoy pensando yo mientras nos estás contando esto? Pues que yo me enfrento a una entrevista de trabajo casi todos los días, porque al final tengo que cuidar la voz, tengo que pensar también, ¿no? Al final estás mucho tiempo hablando en radio, escuchar más que hablar. Bueno, claro, sin duda son habilidades que yo creo que hay profesiones que se desarrollan más que otras, ¿no? Esto también es así. Claro, incluso el reclutador está haciendo entrevistas de trabajo con una finalidad distinta, claro, pero tiene el mismo interés que tú en encontrar a esa persona idónea. Si eres tú, para él es un fracaso que te le escapes sin haberte fichado, porque están buscando el talento que tú representas, ¿no? Otra cuestión es que no seas el perfil correcto, con lo cual pues estas cosas, pues bueno, te pueden permitir dejar una buena imagen, que nunca está de más, porque a lo mejor pasado mañana necesitan a alguien de tu perfil y entonces pueden acudir a ti. Es la sensación, esa ¿no? es efectivamente. Dejar la sensación. Eso Dices es. Aquí, Nuria, importante, no monosílabos. Claro, esa sensación de apertura. Podemos estar nerviosos, podemos estar timoratos, pero si nos preguntan es porque nos quieren conocer. Si yo quiero ocultar más de lo que me apetece mostrar, ¿por qué? Porque he mentido en el currículum, por ejemplo. Y entonces sé que todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra, porque se pueden destapar las mentiras. Esto también ocurre. Claro, no mientas en el currículum y podrás comunicar con naturalidad. Si has mentido, Houston, tenemos un problema. Aquí se trata de poner lo propio en común, en realidad. Y en ese sentido, cuando te preguntan, no es para que digas sí, no, o no sabe, no contesta, como en las encuestas, ¿no? Se trata de, pues, transmitir tus pensamientos, tus sensaciones, tu experiencia, lo que tú puedes aportar a esa empresa. Así que, bueno, pues un poquito de proactividad y de apertura para responder a lo que se pregunta en cada momento. ¿Algo más? Sí, es muy importante pensar antes de hablar.
Y esto sirve para las entrevistas de trabajo, pero sirve siempre. No te precipites, escucha bien, analiza lo que te han preguntado, responde con coherencia y en la medida de lo posible, eso que os decía antes, piensa bien qué buscas en ese trabajo, por qué te consideras una persona capacitada, qué puedes aportar a esa empresa. Si eso lo tienes claro y lo has trabajado previamente, fluirá y lo podrás transmitir. Si no es así, pues tendrás problemas. Por ejemplo, ¿cuánto quieres cobrar? Dices, hombre, ¿contesto o no contesto? Pues deberíamos contestar, Claro. porque si te lo preguntan, ellos están buscando esa información. Claro, si en ese momento tienes que improvisar una respuesta, pues probablemente te salgas fuera de la respuesta correcta. Si lo has pensado, si lo has trabajado, oye, pues a mí me gustaría trabajar aquí por estos motivos, necesito este sueldo, pero es una gran oportunidad, pues en esta horquilla. Pues puedes contestar con esa horquilla y siempre puedes decir, oye, pues todo es negociable. Y en ese sentido estás demostrando que eres una persona resolutiva. Si contestas a todo, no sé, pues ya veremos lo que queráis, pues dice, pues para qué voy a fichar a una persona así que voy a tener que estar yo tutelándolo permanentemente. Buscan gente que sepa decidir, que sepa tomar decisiones y que sepa ser responsable con ellas. Bueno, pues vamos a dejar una pequeña síntesis a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo. Antes de terminar, Michel. Actitud correcta, estar relajados, confiados, entusiastas, ser sinceros, hablar desde el corazón y hacia el corazón. Eso me lo habéis oído decir en estas charlas permanentemente y insisto. Una de las primeras reflexiones de este Abra Palabra, ¿no? Dijiste, bueno, no, es importante hablar con el corazón. Esto podéis decir, hombre, una entrevista de trabajo que yo quiero dar la versión top. Sí, la darás si eres natural y eres auténtico. Y si eres el perfil idóneo, te posicionarás como tal. Recordar que se trata de un objetivo gano-ganas, es decir, que tú tienes mucho a ganar si realmente te interesa trabajar en esa empresa, pero ellos también, si eres la persona idónea que están buscando, si das el perfil, necesitan captar ese talento que tú representas, con lo cual no te sientas inferior, no te sientas acomplejado y vea por todas. Y en otro sentido, y finalmente, tanto el principio como el final son muy importantes. Esto ocurre como en el discurso real. La primera impresión es fundamental, predispone al reclutador a favor o un poquito en contra emocionalmente de lo que tú representas como candidato. Es mejor que te vean como un tipo, lo que os decía, vital, enérgico, educado, proactivo, que rompes un poquito la dinámica repetitiva de entrevistas que están llevando a cabo. Y al final pues tenemos que dejar esa última, este sello, ¿no? Ese recuerdo, que te vean como un candidato memorable diferente a los anteriores. ¿Que tienes que hacer alguna pregunta o te ha quedado algo en el tintero? Al final lo puedes hacer. Oye, pues a lo mejor resulta que no te han preguntado por el tema salario y para ti es fundamental, porque es lo que va a determinar que cambies o no de trabajo. Claro. Plantéalo con naturalidad, no tengas Además, miedo. Michel, hablaremos de esto en otras secciones, pero sí que es cierto que, a ver, que es que, quiero decir, el enfrentarse a un puesto de trabajo o dos a lo largo de tu vida, eso ya es del Pleistoceno. Claro. Quiero decir, ahora mismo se cambia, se pide, se pregunta, se conocen esos horarios, ese sueldo mucho antes de comenzar. Y es que además... es más, quien no lo haga comete un error. Y es que ahora nos movemos en el concepto de la imagen personal. Antes era pues una fidelidad a una empresa y como mucho cambiabas dos y hacías tu vida allí. Pero ahora eres tu imagen personal. Y esa imagen personal es mucho más importante que entrar o no entrar a un puesto de trabajo. Lo que os decía antes, dejar esa huella, ese efecto memorable de este tío es interesante. Pues puede ser clave para que después, quién sabe, si te abran la puerta de la empresa de otra manera, claro, o acabas siendo un proveedor o un colaborador necesario y de otra forma, ¿no? Es decir, tu imagen personal depende mucho de cómo comunicas y cualquier situación de comunicación nos permite potenciarla y proyectar la mejor Michel versión Suñán, nuestra. qué gusto tenerte de nuevo aquí y hacer además, en este caso, un espacio de radio y de televisión para dar esos tips a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo. Gracias de corazón por tu tiempo con nosotros. Hablamos en próximas semanas, seguimos contando más cuestiones que al final tienen que ver con mejorar, ¿no?, a la hora de expresarse uno mismo. Gracias. Efectivamente, hasta pronto a todos. Bueno, pues dejamos aquí esos tips, para que ustedes, si se van a enfrentar a un cambio de trabajo o a una entrevista, si están en búsqueda activa de empleo, también los puedan aprender y reconocer.